Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y yo soy Gerardo. y hoy día estamos en este nuevo episodio, de nuevo esta semana, luego de una semana de ausencia donde Gerardo estuvo por Europa. Diría paseando, pero en realidad no, estaba trabajando, sirviendo, apoyando, ayudando a nuestros hermanos allá. Y hoy día vamos a hablar de las herejías, de qué es una herejía, cómo se define una herejía, cómo está relacionado esto a una secta probablemente, y cómo distinguir esto de una diferencia teológica, una diferencia doctrinal, una diferencia de primer grado, hasta qué punto una diferencia nos permite seguir llamándonos hermanos en Cristo, en qué punto esto se rompe y decimos, no, esto tiene que cambiar. Y este es un tema importante porque en Internet hay de todo, ¿no? Hay quienes llaman a los calvinistas herejes, hay quienes a veces me preguntan también en el mundo evangélico por qué el catolicismo no es una secta o por qué sí. eh, y vamos a entrar a esa discusión y a esas definiciones. Ujú. Em, Así que, ¿por dónde arrancamos? A mí se me ocurre arrancar por las definiciones siempre, pero no sé si tú creas que por ahí también. Sí, yo creo que habiendo mencionado en general que es un tema importante, ya que tiene que ver con la unidad de la iglesia, tiene que ver con la necesidad de identificar aquellos con los que podemos tener comunión y con aquellos que no. Ujú. Creo que necesitamos empezar por definiciones y también por la base bíblica de este tipo de discusión, ¿no? Que Mm. siempre como evangélicos debe informarnos primeramente antes que cualquier otro razonamiento. Entonces, herejía. Eh, Fíjate que para definir la palabra herejía es una palabra que viene del griego Mm. propiamente y que si uno la estudia en el Nuevo Testamento parece al inicio traducir simplemente una escuela dentro de un todo, no Claro, una discrepancia. necesariamente con ese elemento negativo, ¿verdad? Peyorativo eh, o desviado, sino Mm. simplemente una escuela dentro de un todo. Ujú. Quizás esa también sea la particular forma de que muchos miran a todo lo que sucede dentro del llamado cristianismo o cristiandad, ¿no? Mm. Una serie de escuelas dentro del cristianismo. Un análisis sociológico únicamente dirá que pues hay tantas divisiones dentro del cristianismo, escuelas, tradiciones, y que todas ellas en cierta forma originalmente merecían tener la palabra herejía como parte de esa idea inicial, ¿no? Que no Ujú. implica una desviación propiamente, sino una especialización dentro de un todo. Y ahí, obviamente, en el Nuevo Testamento aparecen los fariseos, los saduceos, todos estos eran considerados en ese sentido una especie de sección dentro del Ujú. judaísmo. Ujú. El cristianismo mismo al inicio, como tantos historiadores lo han dicho, parecía ser visto dentro de ese mismo conjunto de Ujú. escuelas. Ujú. Entonces, pero claramente eso va a cambiar, todas las palabras cambian en su significado y la palabra va tomando esta dimensión más negativa en virtud de la realidad, de que existen movimientos dentro de un grupo familiar de creencias que se van distanciando poco a poco, a Ujú. veces radicalmente, pero que esas diferenciaciones se hacen marcadas al punto de que puede decirse que estamos hablando de otra cosa. Entonces la palabra herejía toma este elemento ya negativo, incluso dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Dentro Claro, del y mismo Nuevo Testamento ya tenemos el uso de esa palabra de manera peyorativa, negativa, y quizás para esto, Bruno, como estamos tratando de definir por un lado y por otro, tratando de entender qué es lo que sucede,
es que claramente en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, se habla de las herejías destructoras, se introducirán herejías destructoras y se asocian a ciertos movimientos con ciertas particularidades Mm, eh, que son motivadas principalmente en la mente del apóstol por Satanás, ¿no? El enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios. ujú, Las cartas pastorales son en especial útiles en esto. ujú, Eh, vale la pena recordar que esta forma de ocupar la palabra herejía en estas cartas pastorales, pues se asocia con Satanás, pero se asocia también con movimientos extremadamente legalistas por un lado, o extremadamente libertarios o de llenos de libertinaje por el otro claro. lado, ¿no? Ujú, Estos dos extremos se les llama herejía, los sensuales, por ejemplo, de los que mm, habla también el apóstol Pablo, y los legalistas, los que prohibirán casarse, los mm, que enseñarán que ciertos alimentos no se deben comer, aunque Dios o tomar, aunque Dios los haya creado para su disfrute. ujú, Esto está ahí ya en el Nuevo Testamento. claro. Tenemos cartas como la de Judas, por ejemplo, en Mm, donde toda la carta, aunque sea solo un capítulo, está dedicado a que tratemos con este tipo de situaciones y de movimientos dentro del cristianismo, claro, que dentro de herejías la, de estructuras. ajá, de las herejías destructoras, y justamente Mm, se les compara ahí, como recordarás, y ahí pueden mirar en ese capítulo el hecho de que eh, se les asocia a un dejar ciertas convicciones previas, mm, abandonarlas y luego pues esperar el castigo que mm, se merecen. Luego es interesante al final de esa discusión en Judas, en donde parece ser el apóstol hace una especie de diferenciación entre aquellos que están al borde de convertirse en sectas, aquellos que están en una condición de aprendizaje de sectarios, y por mm, el otro aquellos que son maestros del sectarismo. Y ante eh, esas tres posiciones, el apóstol también, el escritor, nos requiere ciertas acciones, ¿no? mm, Orar, implorar por ellos, pero en el último de los casos, el de los maestros herejes, también se nos enseña a tener muchísimo cuidado y a eh, eh, no procurar su presencia, su comunión, ¿verdad? ujú, Eso me acuerda lo que de alguna vez hemos hablado, creo yo aquí, de la actitud del amoroso apóstol Juan cuando se encontraba con aquel famoso hereje Cerinto, mm, ¿verdad? Donde nos cuentan los discípulos, nos cuenta Policarpo que Juan simplemente, habiéndolo encontrado en uno de esos baños turcos, va en Éfeso, Juan ujú, sale corriendo del baño turco, del baño de la termal, diciendo, no, no puedo estar aquí junto con este. Esa actitud es importante reconocerla hoy en día porque, por un lado, estamos hablando del apóstol Juan, quien todo el mundo reconoce ser un hombre lleno de amor, que refleja el Bueno, amor. en sus cartas, ¿no? O sea, en las cartas, porque en los evangelios es un poco más duro, ¿no? O sea, no estoy Claro. diciendo que no sea el mismo, pero se ve un cambio, ¿no? Pasa a ser el apóstol del amor y antes no, o sea, tenía un carácter fuerte, ¿no? No, por eso, a eso me refiero, que a Mm, veces confundimos nosotros el hecho de que aquí hay un hombre lleno de amor, mm, pero el hecho de que sea un hombre lleno de amor no significa que se ciegue ante la realidad de la falsa mm, enseñanza. Y eso se mira en las cartas. Bueno, primera de Juan es todo un tratado sobre el amor, pero al mismo tiempo ahí mismo encontramos posiciones duras sobre el pecado, claro. por ejemplo,
encontramos posiciones duras en estas mismas cartas de Juan mm, sobre el anticristo, por mm, ejemplo. Encontramos posiciones duras en contra de aquel Diótrefes, por ejemplo, que ujú, quería tomar la preeminencia y no quería que otros de los líderes en la iglesia funcionaran, ¿no? Este ujú. tipo de desviación que Juan Claro, también presenta. sí, sí. Eso quizás a manera de introducción, pero junto con esto, en el Nuevo Testamento debemos acordarnos, es decir, para identificar qué es esta desviación, esta herejía, esta mala enseñanza, enseñanza demoníaca, que causa daño, que causa Mm, destrucción, que distorsiona el mensaje. Deberíamos pensar también en cómo el Nuevo Testamento ocupa ciertas palabras para definir algunas de estas falsas enseñanzas. Yo creo que mm, aquí debemos acordarnos por lo menos de tres de estas palabras. La primera de ellas es la palabra blasfemia, mm, que es ocupada por el Señor Jesús, recuerda, ¿no? Y que ujú, no es perdonable. Recuerda la blasfemia contra el Espíritu, que en esencia es un pecado que se comete en relación con el testimonio que el Santo da sobre el Jesús histórico, sobre el Jesús. mm, No querer reconocer a Jesús como la autoridad final, última, a través del cual el Espíritu actúa, Jesús lo llama blasfemia, una palabra muy cercana a lo que cometen los herejes, ¿no? mm. Entonces, hay blasfemia. Obviamente no tenemos tiempo para meternos a todo, pero a todo el asunto etimológico de esa palabra, que significa dedicado a la destrucción por parte de Mm, Dios, muy parecido a lo que el apóstol Pablo va a ocupar cuando requiere cierta expulsión de algunos, en este sentido, falsos creyentes que confunden a la congregación en Corinto. ujú, Entonces, la palabra blasfemia está también parte. ¿Cuándo se comete blasfemia y en ese sentido herejía? Cuando no reconoces que el Señor, que no, bueno, no reconoces la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, identificándolo como el único Mesías, identificándolo como la máxima autoridad, como el Rey, el supremo autoridad nuestra. Eso es importantísimo recordarlo, Bruno, porque claro, sí. Y solo para hacer la cápita ahí, porque varias veces me preguntan, eh, cristianos un poco nuevos que a veces se tocan de nervios cuando leen ¿no? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, ¿no? Y dicen, ¿qué es? Porque, ¿qué pasa si lo hice, ¿no? Me ha pasado, y a veces, varias veces, ¿sabes? Y yo, no sé, yo de chico nunca me toqué de nervios por eso, pero parece que hay gente que sí. Y me escriben varias veces diciendo, la vez pasada dice como, no sé, me reí de un comediante que hizo un chiste sobre algo, ¿no? Relacionado a la religión, ¿no? ¿Es eso blasfemia? Digo, no, está atado a la figura del Mesías, a la figura del Mesías cuando estuvo en la tierra. No es tanto como de casualidad y cometió una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? sí, Entonces es importante hacer ese cápite, ese sí, caveat, porque ajá, es algo bien específico. Yo le digo, bueno, lee el contexto, sí, no te toques de nervios. sí, eh, es algo que pasó en ese momento, que solo podía suceder en ese momento, porque está relacionado a la figura del Mesías, de Jesús como sí, Mesías, ¿no? sí, Y es bien claro que le asignan pues la obra de Dios a través de la obra de Jesús al diablo, ¿no? Entonces sí, no es algo menor, no es algo claro, accidental. claro. Y en ese sentido están relacionadas las palabras. Pero decía, claro, blasfemia, herejía, y creo que te faltaba una palabra más. Sí, mira, lo que estoy diciendo es que la palabra herejía debe Ujú, entenderse a través de estas otras tres palabras ujú, y lo de blasfemia te lo sacaba porque a veces, como acabas de decir, no nos damos cuenta de la importancia. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con no reconocer la autoridad suprema del Señor Jesús ujú, en su trabajo terrenal. ujú, Y esto de alguna manera está asociado también al hecho de, pues simplemente no convertirse, ¿no? Por un lado,
Claro. genuinamente no aceptar al Señor Jesús, pero también en segundo lugar es el de querer colocar al Señor Jesús como simplemente otro, quizás otro líder religioso, otro líder con autoridad espiritual, pero no el supremo, Mm, no el que manda al fin de cuentas. Y hoy en día esto es bastante crítico porque dentro de muchas iglesias, inclusive creyentes evangélicos, hay la tendencia a colocar a Jesús solamente como uno entre varios. La misma iglesia católica tiene esa tendencia, católica romana tiene esa mm, tendencia, eh, con todo lo que hay que matizar, ¿no? Porque en la iglesia católica romana hay todo un gap, hay todo un gran zanjo entre lo que se mm, dice oficialmente y lo que la gente cree, la piedad popular, como le llaman, ¿no? ujú, Claro, en muchas iglesias evangélicas sucede algo muy parecido. mm, Llamamos a Jesús el Señor y Dios, pero en la vida real Él es otro entre varios que tienen autoridades, claro. otras autoridades también, ¿no? Y eso es central para muchas sectas y herejías, ¿no? Cada Mm, vez que colocas a otra personalidad, a otro libro, a otra autoridad, a la paz de Jesús, estás de cierta manera violando el testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús como supremo. sí. Eso por un lado. Por el otro lado, otra, digamos, palabra que nos ayuda a entender el concepto de herejía es la palabra anatema. Mm, La palabra anatema que se ocupa también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y tiene que ver con esto que acababa de mencionar, ¿no? El dedicado para la destrucción de Dios, es la que Pablo ocupa en Gálatas, ¿no? mm, Si alguien les enseña otro evangelio, sea anatema, decir que ya hay una especie de movimiento que está partiendo, que se está alejando, aún llamándose cristiano, todavía lo llama mm, evangelio, un ujú, evangelio diferente. Obviamente una herejía es aquella entonces que se ha convertido en anatema porque ha tergiversado el evangelio, ujú, porque aun cuando ocupa palabras cristianas, habla de Jesús, habla de Dios, habla de iglesia, habla de misiones quizás, habla de adoración quizá, en el centro hay un evangelio diferente, hay un ujú, evangelio que no es el evangelio cristiano. ujú, Y eso implica que conozcamos qué es el evangelio, ¿no? ujú, Eso implica que debemos recordarle y enseñarle a nuestra gente que hay este peligro y que necesitamos ir una y otra vez a la escritura para mantener la pureza de lo que significa el evangelio. Y eso parece fácil, Bruno, pero honestamente hay muchos hoy en día que ocupan la palabra evangelio con tantos sentidos, ¿no? mm, Bueno, quizás en Latinoamérica los grandes anatemas en este sentido deberíamos llamarlas la teología de la liberación y la teología de la prosperidad. mm, Presentan un evangelio totalmente diferente, ocupando a Jesús, hablando de iglesia, hablando de reino de Dios, hablando de un sinnúmero de cosas. Pero al ir al fondo te das cuenta que el evangelio que se nos presenta es un evangelio totalmente diferente al que el ujú, Señor Jesús enseña y sus apóstoles nos enseñaron. ujú, Entonces, este anatema, otra vez, parte de este grupo hereje que trastoca el Evangelio, es algo que deberíamos tenerlo bien presente. Eh, por otro lado, dentro de eso mismo, fíjate, me falta todavía una palabra más acá, pero dentro de esta misma anatema debemos acordarnos que lo que Pablo dice en Gálatas, solo para darlo como ejemplo, mm, es un proceso de apartarse, es un proceso de tergiversar, que mm, no comienza, que no se da de la noche a la mañana, que no resulta que hoy estoy totalmente bien y mañana ya no pasó completamente. Probablemente pueda suceder, ¿verdad? Pero en general no es así. Y de la misma manera,
Yo creo que cuando uno analiza la vida de muchas iglesias llamadas cristianas, te das cuenta que hay un amplio espectro de movimientos que se van alejando tanto a la derecha como a la izquierda del centro del Evangelio, Ujú, y en el que algunas veces es fácil detectar lo que algunos de nosotros a través de las ya décadas, diría, profesores de teología, hemos llamado iglesias protosectarias. mm, Protosectarias porque aun cuando todavía parecen no ser totalmente una secta, una herejía, ujú, están en camino de ujú, convertirse en una. Están dando pasos agigantados hacia eso y se mantienen como en una frontera, ¿no? claro. Este tipo de iglesias son peligrosas porque muchos simplemente no tienen ni la madurez ni el conocimiento bíblico para darse cuenta que están metidos en este tipo de herejía que va progresando, Mm, en el que poco a poco se van enseñando cosas que no son nada que ver y que a los que están dentro de ellos están justamente como en una olla en donde se está hirviendo, ¿no? Mientras, mientras estás con el agua tibia, no sentís mucho daño, pero luego el agua hierve y no te das cuenta hasta que ya estás chamuscado. mm, Eh, entonces, es obligación de nosotros como líderes, como gente que conoce el texto bíblico, advertir a la gente que existe este tipo de movimiento, enorme movimiento, en el que ciertas enseñanzas se van, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Introduciendo de manera secreta, subrepticiamente, poco a poco, a fin de que la gente abandone los esenciales de la fe. Y para eso, para ahí vamos, ¿no? Nuestra discusión sí, tiene que llegar a ese momento, decir, bueno, al fin de cuentas, ¿qué cosas incluye lo que... una herejía, ¿no? Sí, y de hecho, mira, quería traer la definición. Hay algo aquí que me parece que vale la pena rescatar, que me acuerdo que tú dijiste en una de las primeras clases, creo, de teología que yo llevé en DTS, que la etimología tiene una limitación, porque hay gente que se va al significado de la palabra, al significado gramatical, y Sí, dice, mira, herejía no es más que una discrepancia en opinión. No es más que un subgrupo del grupo grande. sí, Y varios dicen, el cristianismo nació como una herejía judía. A sí. lo que yo digo, sí, al comienzo muchos eran judíos, no tengo problema con eso, pero una herejía, bueno, y para ¿dónde está esto? No, no inventarme yo definiciones, aquí tengo el diccionario de la cueva, y así no lo digo yo, sino lo dijo la cueva. Él Ujú, dice que es una negación deliberada de la verdad revelada junto a la aceptación del error. O sea, hay dos elementos para mí que son importantes rescatar. ujú, Negación deliberada de la verdad revelada. Es decir, ujú. es diferente una persona que no comprende, por ejemplo, la Trinidad en sus fundamentos, que a alguien que lo niega deliberadamente. Hay una diferencia importante ahí. Una herejía implica una negación deliberada, es decir, yo le entiendo, yo lo he escuchado, pero decido negarlo. Y junto con eso, eh, abrazar un error, por lo tanto, ¿no? En consecuencia. Entonces, yo creo que hay una diferencia fuerte entre, ok, ¿qué es una herejía? Y cuando decimos de verdad revelada, estamos entendiendo que se refiere a una verdad fundamental, ¿no? Y aquí es donde vamos ahora, pues, yo diría, ¿cómo distinguir uno del otro, ¿no? Yo suelo relacionarlo con verdades salvíficas. ¿Qué es lo mínimo que tienes que afirmar? ¿Qué es lo mínimo que identifica a un cristiano como tal? Sí, ¿No? Y diré, si alguien niega una de esas verdades fundamentales que están relacionadas a quién es Jesús, quién es ujú, Dios y su obra salvífica, está afirmando una herejía. Y sí, consecuentemente, bueno, eso me estoy adelantando, pero para mí, cualquier persona que afirma una herejía, consecuentemente, no es mi hermano, porque la herejía es la negación de una verdad central, por lo tanto, lo descalifica de ser llamado hermano, de ser llamado cristiano, por más de ujú, que quiera ponerse el título ujú, encima. ujú.
Y para mí uno de los mejores ejemplos es el del cristianismo. Sí, Los cristianos, muchos eran judíos en el sentido de que sus ancestros, sus antepasados eran judíos, eran de familias judías. sí, Sin embargo, en el momento que estos afirmaron que Jesús era el Mesías y que Jesús era Dios, los judíos dijeron, no, no puedes seguir siendo judío, porque eres un subgrupo que afirma algo que el grupo grande no afirma. Por lo sí. tanto, tienes que cambiarte de nombre, eres otra cosa. Y con lo que digo, yo no tengo ningún problema con eso. Y creo que Mm, hoy en día podría pasar lo mismo. Si eres de un grupo que afirma, que niega una verdad central y afirma algo diferente, ya no puedes seguir siendo parte del grupo, ¿no? Y sí. pasas a ser una secta. Entonces, también lo traigo eso porque para mí está muy conectado el tema de secta con herejía, ¿no? Una secta es quien afirma una herejía y una herejía es una afirmación que va en contra de una verdad central del Evangelio. Sí, por eso decíamos al inicio, Bruno, Ujú, que la palabra herejía inicialmente comienza con esa acepción que no tiene nada de peyorativo, ¿no? Es decir, ujú, eso que señalaba la cueva ahí es lo que estaba tratando de decir. Es una de las escuelas internas a cierto movimiento, como el judaísmo, ujú, que convivían, que se diferenciaban con cuestiones para lo que ellos consideraban secundarias, mm, pero todavía se incluían dentro del judaísmo. El cristianismo, obviamente, creo que hay razón al decir que nace en ese conjunto de eh, el conjunto judaico, el ujú, conjunto del judaísmo, y que al inicio del movimiento cristiano, se le considera y se le mira así, ujú, hasta que poco a poco se va haciendo claro que ciertas afirmaciones del cristianismo lo separan o lo mutan, como dicen algunos expertos hoy en día, ¿verdad? Hay una mutación aquí dentro del mismo judaísmo que ya es suficientemente clara para contarlo como algo diferente. ujú, Algo que, aun cuando tiene sus raíces en el judaísmo, no es simplemente la prolongación del judaísmo, de la misma forma que, por ejemplo, hoy en día podría hablarse de los movimientos judaicos contemporáneos en Jerusalén u otras partes, ¿no? Sí, por el otro lado, volviendo a esto de las palabras que estábamos tratando de entender, herejía debe entenderse a través de estas palabras también cargadas teológicamente, la palabra blasfemia, la palabra anatema, y la palabra apostasía, que también aparece, esa es la tercera apostasía. palabra, ¿no? Apostasía, que literalmente significa separarse, ¿no? Mm, Apartarse de algo que antes sí se creía. Apostasía, salir de, mm, que lo ocupa claramente el apóstol Juan. Los que han salido de nosotros mm. salieron porque no eran de nosotros, ¿verdad? Ese misterio que aparece ahí Sí, y que y ahí solo también te preguntar, porque varios me preguntan, entonces la apostasía no existe, ¿por qué? Porque Juan dice esto, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. sí, Entonces, claro, nunca fueron cristianos realmente. sí, Y eso sí, está relacionado con temas de seguridad de la salvación, etcétera, ¿no? Pero yo diría sí, que nunca fueron reales cristianos y por lo tanto la apostasía es la negación de algo que antes afirmabas. En el contexto bíblico, la negación de Jesús como Señor y Salvador, la sí, negación de una afirmación salvífica, pero que es una afirmación externa, ¿no? sí. Pero internamente podríamos decir que realmente nunca creíste. ¿O cómo lo pondrías tú? Sí, mira, naturalmente yo lo miro, lo de la apostasía a mí me parece que incluye un elemento misterioso Ujú, en lo que sucede ahí y que en cada caso debería sujetarse a un examen particular. ujú, La persona que dice estar pasando por esto o quien pensamos que está pasando por esto. Es obvio porque en los mismos casos, lo mismo se puede decir de Judas, estuvo con los apóstoles, vivió con los apóstoles, creía en Jesús, hacía esto, eh, aparentemente participó en los milagros que los mismos apóstoles
hicieron cuando el Señor Jesús los manda, ¿verdad?, a proclamar el Evangelio, con los 70 a hacer milagros, a hacer exorcismos, y sin embargo a Judas se le considera como el mayor de los apóstatas, ¿no? Porque, bueno, él salió de ahí, Claro. no permaneció. Y el apóstol Pedro en Hechos lo llama un volver al lugar donde pertenecía. Entonces, que claro, para nosotros hoy en día es fácil mirarlo porque lo tenemos escrito en la palabra escrita, en la Claro. Biblia, pero en el momentito, cómo escribirlo, cómo entenderlo. Hay Claro. un misterio en todo esto y que obviamente en muchos casos no podemos sondearlo. ¿Quién de estos es propiamente un apóstata eh, que genuinamente no va a volver porque nunca fue de Claro. nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, yo suelo decir que no lo sabemos hasta el final de los días, ¿no? Hasta el Sí. último día en que esa persona vive. Pero con respecto a Judas, me acuerdo que una vez tuve una conversación con un hermano Ujú, que bien intencionado, pero estos tienen muchas ideas creativas. Me decía, no, pero Judas, claro que amó a Jesús, claro que creyó en él, pero con una certeza así categórica. sí. Y yo le dije, ok, ¿y en qué te basas para decirme eso? Me dijo, claro, si tú andas con una persona 3 años, ¿no lo vas a querer? Y yo ya estaba guardando toda mi paciencia, ¿no? Le dije, ¿ese es tu argumento? Ujú, Eh, algo emotivo, digo, pero yo me suelo apoyar en el pasaje de Juan que dice que Judas era ladrón, ¿no? Desde el inicio. sí. Entonces, claro, si bien no seré tan categórico como para decir, nunca le creyó ni un ápice a Jesús, es cierto que tenemos el beneficio de la retrospectiva, de que esté escrito, pero no es que veamos a Judas pues como Pedro, ¿no? Si Pedro fuese Judas, estaríamos en un problema mucho más grave o en una situación mucho más compleja. Pero, y sí, creo que me parece interesante esto que comentas de un elemento misterioso, pero claro, Judas no es que se le muestra siempre como el mejor, ¿no? Aunque nuevamente esto es en retrospectiva. Sí. Creo que ahí hay algo que nos puede soltar ciertas pistas. Mira, la cuestión es que nosotros tendemos muchas veces a achatar todo, a no reconocer la complejidad que el dato bíblico tiene muchas veces. Y como acabo de esto de estar mirando siempre la computadora y la media es frustrante para mí a veces, ¿no? Porque encuentro todo tipo de sandez escuchando lo que uno eh, no llego al punto de aquellos de los equipos estos europeos, ¿no? Que cuando les pegan una goleada agarran a pedradas al televisor, recuerda que he visto algunos de esos así, y qué culpa tiene el pobre televisor, ¿no? Que metieron 5-0, 10-0, pero algunas veces sí puedo entender como ese corazón del apóstol Pablo en Atenas, donde le ardía el corazón por la idolatría y por la tontera, ¿no? La ignorancia. Y yo creo que una de las ignorancias más grandes que a veces cometemos como cristianos es querer achatar siempre la complejidad Mm, del texto bíblico y sus categorías. Eh, la categoría de discípulo, por ejemplo, aquella de ok, si ya cuando la Biblia te llama discípulo, entonces ya estás salvo y ya estuvo, ¿verdad? Cuidado, porque el mismo texto bíblico tiene algunas complejidades acá y nota que aquí yo no estoy hablando directamente de si la salvación se pierde o no se pierde. mm, Yo no creo que se pierda. Eh, pero lo que sí estoy diciendo es que debemos tener cuidado con alguna manera en la que a veces catalogamos o etiquetamos o hacemos categorías mm, de ciertas verdades. Cuando revisas el Evangelio de Juan, por ejemplo, te das cuenta que cerca ahí del capítulo 8 del Evangelio de Juan, hay muchos que creen en Jesús y uno dirá, creyeron en Jesús y ujú, son sus discípulos, el mismo pasaje dice, pero mm, El Señor Jesús sigue hablando y les dice a ellos, y dice Juan, pero Jesús no se confiaba de ninguno de ellos,
porque el que conoce el corazón de los seres humanos. Se llamaban discípulos, dice la Escritura, que habían creído en él, y luego, ya partiendo del capítulo 6 de Juan, muchos de aquellos que habían dicho que eran sus discípulos se apartan otra vez de él porque les pareció duro lo que les estaba diciendo. En ese contexto es que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos más cercanos, quieren irse también ustedes. Este asunto estamos hablando de apostasía, ¿no? Claro. Entonces, debemos tener cuidado y reconocer que hay elementos misteriosos cuando propiamente alguien se convierte en un discípulo. En estos días estaba oyendo a esto que quería mencionarte, de que solo existe un tipo de discípulo, por ejemplo. No es cierto. No es cierto. Lea el Nuevo Testamento, por favor. Se dará cuenta que aun cuando las exigencias éticas y de fe y de afirmaciones teológicas que se demandan, obviamente son para todos igual, la verdad es que la vida del discipulado requiere decisiones prácticas que cambian de persona en persona o de grupo en grupo. Y en los evangelios como tantos estudiosos, historiadores lo han hecho notar, existen varios tipos de discípulos. Hay unos que siguieron a Jesús itinerantemente y otros de manera extraña también, si quieres, simplemente no lo hicieron así. El caso de Lázaro y sus dos hermanas, por ejemplo, en Juan, ellos estaban en Betania, eran sus discípulos, amados por Jesús, y sin embargo no andaban con los otros, claro, aparentemente. Entonces, este asunto de la apostasía también es complicada, porque obviamente a la larga es algo que solo Dios y la persona y el creyente o el no creyente lo conocen. Algo parecido debe decirse de los pasajes de Hebreos capítulo 6, ¿no? En donde se habla de estos que abandonan y que ya no pueden regresar porque están crucificando otra vez, están rechazando a Jesús otra vez, ¿no? Entonces, de todas maneras, estas palabras que creo, Bruno, hemos pintado en este tiempo, tratado de entender en este corto tiempo, hablan por un lado, la complejidad de lo que significa una herejía, pero por otro lado, hablan de la seriedad que tiene. Es necesario entonces llamar a la herejía por su nombre. Creo que uno de los ejemplos más tempranos y claros que se nos ofrece en el mismo Nuevo Testamento sobre la naturaleza, el contenido de una herejía, es lo que el apóstol Juan también nos enseña sobre el anticristo, ¿no? Los Los anticristos. anticristos. Estos de los que ya hemos dicho que han salido, son herejes, apóstatas, blasfemos, dedicados para la destrucción, pero que en términos de contenido uno puede aprender por qué la iglesia, y a esto vamos después del dato bíblico, puede entender entonces por qué la iglesia antigua, la iglesia universal antigua, o católica antigua, distíngase de la Iglesia Católica Romana, porque también su énfasis en Dios, en la Trinidad y en Jesús como centros para distinguir una herejía, además de lo que ya hemos visto, la tergiversación del Evangelio que ya hemos dicho, ¿no? Claro. Ahora el apóstol Juan nos habla de la tergiversación de la persona del Señor Jesús. La herejía en términos de contenido implica también una distorsión de quién es Jesús, quién es Cristo, Claro. cómo aprendo a Cristo, sí. Claro, es que yo decía ahí, para mí, yo lo suelo sintetizar como ser creyente implica creer en Jesús. La mayoría de gente te dice sí.
a lo que yo suelo decir, ok, ¿qué implica creer en Jesús? Mm, Implica dos cosas. ¿Quién es y lo que hizo? sí. ¿Quién es Él, Jesús, es el Hijo, es Ujú, Dios, es el ujú, Mesías, es ujú. el Rey, sacerdote, son varias cosas. Sí. Entonces, hay gente que dice, pero yo creo en Jesús. A lo que mi pregunta siguiente es, ¿en qué Jesús crees? Ujú. Porque todo el mundo cree en Jesús de alguna forma, hasta el más Sí, ateo cree que por lo menos fue un personaje histórico, ¿no? sí, Pero hay que aclarar que cuando la Biblia dice cree en Jesús, y aquí está todo el tema de, ¿no? de Señor y Salvador, etc., pero es creer en su persona y en su obra, en lo sí, que él hizo. sí, Porque creer de la boca para afuera es lo que justamente Santiago condena, ¿no? Dice, sí, muchos que dicen tener fe, y sí, tú no puedes decir que tienes fe, pero o no tener una fe genuina o creer en otro Jesús, que es lo que hoy en día pasa muchas veces. sí. Entonces, ahí me parece que hay un tema clave, porque mucha gente dice, un gallazo, muchas sectas dicen creer en Jesús, pero terminan creyendo en otro Jesús, ¿no? Y Sí, aquí entra el tema de la, para mí, fundamental de la deidad de Cristo. No puedes decir que crees en Jesús si crees que Jesús no es Dios, porque estarías haciendo de Jesús mentiroso. sí, Estarías diciendo que Jesús no dijo lo que dijo. sí, Y eso es un tema clave, ¿no? Y lo otro, la otra cara de la moneda es, no puedes llamarte cristiano si crees en otro Dios. Y el Dios del cristianismo es el Dios triuno. En ujú, consecuencia, si no crees en la Trinidad, tampoco te puedes llamar cristiano. sí, Estos son temas para mí fundamentales y esenciales. ujú, Pero un cuestionamiento que siempre escucho, bueno, pero a veces escucho es, ya, pero ¿quién decide qué es una herejía, qué es una doctrina fundamental y qué no? ujú, Y si bien nosotros como evangélicos creo que diríamos la Biblia, ujú, desde una practicalidad, alguien pues ya, pero ¿quién pues? ujú, Entonces yo suelo decir, bueno, según la definición técnica, eh, la cueva dice que una secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes, ujú. tiene que ser el grupo incumbente, mayoría. Por lo tanto, y ahí es donde yo suelo decir, cuando me preguntan por qué el catolicismo romano no es una secta, aunque esto, si un católico romano nos escucha, va a decir, ¿qué estás preguntando? Pero es una pregunta que surge. Si es que ellos, ¿no? Hay quienes van a decir que tienen un evangelio diferente, bla, bla. Yo diré, bueno, dos cosas. Creemos en el mismo Dios. Los católicos romanos no tienen un Dios distinto. Y en segundo lugar, son mayoría. Entonces, y quería traer este punto acá porque sí, es una doctrina fundamental, pero me lo han preguntado varias veces nuevamente, es por qué el catolicismo romano no puede ser considerado una secta. Y justo hoy día leía un extracto de un libro de Lorraine Botner, no sé cómo se pronuncia, y Botner. Botner, sí, ella trataba, No, es un él. es un él, ¿verdad? Sí, Lorraine es una mujer, pero es un él, ¿verdad? Él trataba al catolicismo romano como secta, y digo, pero desde un punto de vista técnico no podría serlo porque es mayoría. La secta tiene que separarse de la mayoría, por lo tanto no puede serlo, pero no sé tú cómo lo ves. Sí, mira, el problema ahí, Bruno, es que otra vez nos hemos quedado, yo creo que mencioné esto hace un rato, Mm, que esta definición es más una definición sociológica, ¿no? mm, Cuando tratas de hablar de una secta como un, digamos, eh, una parte que se separa de un todo, ujú, lo cual hace sentido, ¿no? Es decir, salirte de un todo, pero este elemento, la definición de, si te quedas con esa definición de secta, hay ajá, varias otras complicaciones que se pueden perder de vista. Eh, si la Iglesia Católica Romana tuviera continuidad total y completa con la Iglesia Católica antigua, ujú, yo diría, pues sí, quizás podés seguir con esa argumentación. Pero cuando ha sido la misma Iglesia Católica Romana la que ha abandonado ah, progresivamente, si quieres, a partir de la Edad Media, a la Iglesia Católica antigua, ella misma sí se convierte en una secta, incluso ocupando la misma definición mm, que vos estás ocupando, ¿no? Es decir, acordémonos que los reformadores en ese sentido lo que hacen es tratar de que se den cuenta que esto ha sucedido.
Ok. La iglesia católica romana no es la iglesia de 2000 años. La iglesia Mm, católica romana ha sido, es una desviación principalmente medieval, que abandona ciertas cuestiones fundamentales, no solo de la escritura, sino de las cuestiones de la iglesia antigua, de la ujú. iglesia cristiana antigua, de la iglesia católica antigua. Y esto casi nunca se dice ni en círculos evangélicos, ni mucho menos en círculos católicos, que insisten, que tienen continuidad. Los reformados, los Pero reformados. ahí todavía eso se sigue afirmando porque yo leí algunos teólogos católicos, diré los más honestos, que admiten que no hay real continuidad. O sea, no hay una sucesión apostólica eh, clara, precisa, exacta, como en la Edad Media se podía afirmar porque no había pues el nivel de información que tenemos hoy. He escuchado algunos que ya no se apoyan tanto en ese argumento jerárquico, en un sentido conceptual lo suelen hacer, pero no en un sentido jerárquico, pero todavía se afirma en ese sentido jerárquico hoy. Pero es que la continuidad a la que yo me refiero Mm, y que la Iglesia Católica Romana ocupa para hablar de que ella tiene 2000 años, no ujú, solo se basa en esa continuidad supuestamente apostólica, ujú. se basa supuestamente también en sus convicciones doctrinales. Ah, ok, claro, Y son las dos cosas. lo que sucede es que cuando estudias la iglesia de los padres apostólicos, los prenicenos, como hemos Ujú, hablado varias veces contigo, uno se da cuenta de enormes diferencias. Una mm, de esas diferencias tiene que ver con la existencia de todos estas sedes, eh, digamos, sedes eclesiásticas que compartían el mismo lugar de Roma, ¿verdad? ujú, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, y que en ningún momento le reconocían superioridad a Roma, por ejemplo. Eso va a cambiar a mediados ya al comienzo de la Edad Media, ¿no? ujú, Y todavía sí se sigue peleando que es lo mismo, la idea del Papa no en su continuidad con los anteriores papas, lo cual, como decís tú, y con razón, es cuestionable históricamente hablando para aquellos que de verdad leen la historia, pero además de la naturaleza de la autoridad papal, ¿no? mm, En la iglesia católica antigua, del siglo segundo al siglo cuarto, finales del siglo cuarto, esa idea de tener un papa sobre la iglesia universal es totalmente extraña, ¿no? Es mm, solamente otra vez un producto del inicio del siglo de la Edad Media. ¿Qué haces con la iglesia ortodoxa, en donde tenés un patriarca que se diferencia doctrinalmente de la iglesia católica romana, pues no reconoce al papa porque no es algo que se mira en la iglesia cristiana antigua? La iglesia ortodoxa se apega muchísimo a Calcedonia, por ejemplo, mientras rechaza cierta instrumentalización de la Iglesia de Roma, ocupando esos concilios para meter su cuchara, diríamos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, todas estas distinciones, la Iglesia Católica Romana en este sentido sociológico sí es una secta del cristianismo en general, sociológicamente hablando solamente, y teológicamente hablando, los reformadores creo que sí hicieron el favor de decirnos que la Iglesia Católica Romana se ha convertido en una secta teológicamente hablando, mm, porque ha abandonado ciertas verdades que deben mantenerse. Y una de esas verdades centrales es el rol que tiene, la supremacía que tiene la fe mm, como, como el como el instrumento por el cual agencio la gracia del Señor o recibo la gracia del Señor, más que todo este armazón teológica de los sacramentos llamados, ¿no? mm. Entonces, mientras por un lado podemos decir la Iglesia Católica Romana sociológicamente, al igual que los evangélicos,
somos una secta sociológicamente hablando. Hay que clarificar eso para que Mm, no te agarren fuera de contexto, ¿no? mm. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un todo que se llama cristiandad. Ok, Claro. O sea, perfecto. dirías que, mejor dicho, no somos una secta. O sea, no es por sociológicamente hablando, porque somos cristianos, o la cristiandad, digamos, del mundo cristiano, yo lo suelo decir. ¿A eso te Sí, refieres, cierto? Ok. sí, no, mira, sí, en esto creo que debemos quedar claro porque los conceptos a veces se confunden, ¿no? Mm, Cuando eh, la fenomenología de la religión, que es toda una parte de la filosofía, ¿no? mm, Estudia el fenómeno religioso, también lo estudia de manera sociológica. Y dentro de ese estudio sociológico, otra vez, una secta es la parte de un todo, ujú, la parte de un todo. Entonces, si te quedas solo con ese análisis, con mm. ese instrumental, dirías, ok, entonces sí, la Iglesia Ortodoxa Rusa es una secta del cristianismo. La Iglesia Católica Romana es una secta del cristianismo. La Iglesia Reformada o Protestante son una secta del cristianismo. Ese es un análisis puramente sociológico, filosófico, si querés, Porque es un subgrupo, dices. porque sos un subgrupo de la Ujú, cristiandad, ¿verdad? ujú, Entonces, sin embargo, eso no es lo que a nosotros más nos interesa. Nos ujú, interesa una definición teológica. Y la ujú, definición teológica tiene que ver con el abandonar, de ahí las palabras que habíamos mencionado, ujú. ciertas verdades centrales, importantísimas, sine qua non, para llamarte, digamos, conservador, cristiano, en este sentido, sin ser peyorativamente una secta, una distorsión, una herejía. Ujú, ¿Cuál es ese núcleo de verdades? ujú, Estábamos empezando con lo que te decía yo al hablar sobre que el Nuevo Testamento nos indica cuál es ese núcleo, por supuesto, dándonos varias pistas, y una pista fortísima tiene que ver con el lugar y la naturaleza que Jesús tiene en la vida de la iglesia. El, el anticristo del que habla Juan, y a quien lo caracteriza precisamente como la apostasía, como la mm. herejía en este sentido, tiene una centralidad cristológica, abandonar la supremacía, la unicidad, lo único, ¿no? La palabra Mm. unicidad a veces se puede malentender. Te van a tildar de otra cosa. Exactamente. Y lo que único que quiero decir con esto es la cualidad de único que tiene Ujú, Jesús, que no se le puede colocar a nivel de otro líder religioso, a nivel de ningún otro líder religioso. Eso es un importante hoy en día, te decía ya hace un rato. Existe mm. tanto creyente evangélico como católico romano, como otros que no les causa ningún problema colocar a Jesús. Hace poquito estaba oyendo un sacerdote canadiense católico romano hablando de que la fe cristiana debe abandonar esto de llamar a Jesús Señor y Salvador, porque ¿Así? les causa problemas de comunicación. ¿Por qué no lo colocamos como uno de los que, ahí empieza el problema, ¿no? Uno de los que me canaliza, me guía, me ayuda a enderezar mi relación con Dios? Mm. Eso es herejía, ¿no? Claro, ahora, para ser justo, debe ser una rama bien pequeña del catolicismo romano, ¿no? Esto no es algo generalizado en ellos, ¿no? Sí, no, es que otra vez, y lo hemos hablado varias veces, Bruno, Sí, 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 no es la un fachada de elemento. unidad del catolicismo romano debe denunciarse porque generalmente son los protestantes los que están divididos. Ellos están sumamente divididos, Mm, pero es cierto, algunos más que otros. claro. Las cientos, y no estoy exagerando, las cientos de órdenes y Ujú, comunidades católicas romanas que existen dentro del ujú, catolicismo romano, algunos de ellas ujú. son totalmente diferentes y algunos con aberraciones de las peores, ¿no? Claro, Los legionarios de Jesús en México, por ejemplo, ¿verdad? no se ha escuchado, ¿eh? Es Legionarios de increíble. Jesús. No, hombre, el fulano este que era amigo de Juan Pablo II y que no lo condenó, aún siendo un
un pedófilo denunciado y aún así, es decir, no metamos en esa cuestión otra vez porque me empieza a arder el corazón de pura, Te, pero, pero, te pero va a dar energía, te va a dar energía. sí, pero muchas iglesias evangélicas no distan también bastante Ujú. de ser. Pero ahí, por ejemplo, tú acabas de meter un elemento que no quiero dejar de tocar. Ujú, El hecho de poner a otra figura al nivel de Jesús, que implica Dios. Y para mí es muy fácil, y para poner el nombre y apellido, distinguir, por ejemplo, a los mormones, porque los mormones creen en otro Dios, no creen en un Dios triuno, creen en otro Dios. El Padre tiene un cuerpo aparte, el Hijo tiene un cuerpo aparte, ujú, es otro Dios. Es muy sí, fácil para mí en ese sentido. sí, Los testigos de Jehová también son heréticos y consecuentemente son una secta porque niegan la deidad de Cristo. sí. Perfecto. Ahora, los adventistas. Con los adventistas, ellos, eh, no me he metido a bucear mucho, un poco. Encuentro que varios tienen afirmaciones sobre la Trinidad y tienen afirmaciones sobre eh, la salvación. Claro, por fe y las obras están ahí compitiendo. Mm, Y yo sé que en el mundo teológico se les estudia como sectas y yo tengo ningún problema en decirlo. ¿Qué es, cuáles dirías tú que son los elementos más, las herejías más graves y profundas? El tema de de Elena White, que mm, compite con Jesús, digamos, aunque ellos formalmente digan que no, sí, pero nosotros diríamos que en la práctica sí. ¿Es eso sí, lo más grave? ¿O sí. lo de las obras? ¿O, bueno, o todo? No, no lo sé. Sí, hay una mezcla de cosas. Con los adventistas es complicado porque hay una cantidad, igual que con los mormones, ¿no? Hay Mm, una variedad de mormones. Los adventistas, hay algunos con los que yo te tengo que decir, parecen ser creyentes, ujú, aun cuando tienen ciertas prácticas que pues uno como cristiano no las hace, ¿no? Pero caben dentro de aquello de lo que el apóstol Pablo dice: si alguien quiere guardar el día, pues déjalo, que lo guarde para el Señor. Este ujú, tipo de, si tú no lo quieres guardar, pues no lo guardes ujú, para el Señor. Pero hay una pluralidad de acercamientos a esto y sí, es cierto, hay que siempre estar diferenciando entre lo que se enseña formalmente ujú, y de lo que se practica otra vez, ¿no? mm, La Iglesia Católica Romana, insisto otra vez, tiene manuales enormes de doctrinales, con el catecismo, los concilios, ¿verdad? Vaticano II, Vaticano I, Trento, todo lo que ha sucedido desde la Edad Media. Una son las cosas que se afirman a veces ahí y otras son las cosas que se realizan en la vida práctica, real de las iglesias y sus congregaciones. mm, Y casi lo mismo puede decirse de muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Tenemos que hacer esta diferencia. En la teoría son sectas. Pues en primer lugar analiza los documentos oficiales. En mm, algunos casos te darás cuenta que no hay duda. Tienen elementos relacionados con una autoridad que está al mismo nivel de Jesús y que en la práctica se convierte en algo superior a Jesús, mormones y adventistas. Habrá dentro de esos movimientos algunos que dicen: no, nosotros apreciamos a Elena de White como una mujer santa, una mujer consagrada, que Dios la ocupó, leemos sus escritos, los encontramos inspiracionales, pero nada más. Bueno, si ese es el caso, es decir, sería otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que oficialmente se le reconoce como una autoridad diferente a cualquier mm, predicador, a cualquier otro maestro de la iglesia, casi con la misma autoridad de los apóstoles y de los profetas canónicos. Eh, pero si volvemos, Bruno, a la cuestión de las herejías clásicas, es decir, cómo identificamos las herejías que nos deberían interesar en primer lugar. mm, Y hemos gastado un tanto de tiempo con el dato bíblico. ujú, Quizás el otro elemento importante que nos ayuda a distinguir entre una herejía
de estas grotescas que deberíamos evitar y que todavía existen y que mucha gente simplemente las ignora, es identificarlas comparándolas a las herejías denunciadas por la Iglesia católica antigua. Estos primeros 4 siglos de debate, de confrontación, especialmente en lo que se tiene que ver con la doctrina de Cristo, con la doctrina de Dios, con la doctrina del Espíritu Santo. Estas herejías identificadas por la Iglesia Católica antigua son también problemas nuestros. Herejías como el evionismo, por ejemplo, reconocer a Jesús solo como autoridad profética, un hombre exaltado, un pobre, la palabra evionita probablemente significa eso, un pobre exaltado por Dios, por su compromiso con el Señor, es decir, anacronizamente un teólogo de la liberación del primer siglo, o por el otro lado un marción, un gnóstico, uno que cree que Dios no se relaciona con el ser humano directamente, que Dios está totalmente separado, que la revelación que te salva es una revelación privada, es una revelación que solo se le da a cierta élite de personas, mientras que el cristianismo enseña que la revelación de Dios es pública, que los apóstoles escribieron para que todo el mundo entendiera el mensaje, mientras que el marcionismo, el gnosticismo, lo hace de otra forma. Junto con estas dos herejías, digamos, serias, y ahí hay necesidad de pensar y repensar las conexiones que hoy en día se dan en ciertos movimientos, ¿no? Movimientos heréticos, se llamen o tengan características más de protestantes o de evangélicos que de católicos romanos. La verdad es que en los dos ámbitos ha habido este tipo de movimientos en donde se privilegian a veces cierto tipo de revelaciones privadas que conducen a una mayor espiritualidad, cuando el Nuevo Testamento y la Iglesia Católica antigua las reconocía estas cosas como heréticas. Montano también, por supuesto, el otro hereje del siglo II, en donde se presenta a este líder religioso como la encarnación del Espíritu Santo, el que tiene la autoridad después de Jesús. Jesús es el que mandaba al Consolador y Montano es el Consolador, ¿verdad? La encarnación del Espíritu Santo. Cuidado con este tipo de personalidades que se arrogan cierto tipo de autoridad última, más allá de lo que el Señor Jesús dice, que complementan la revelación histórica de Jesús y sus apóstoles. Esto es herejía. Ahí es donde otra vez la Iglesia Católica Romana se encuentra faltante, porque esta idea de tradición viviente, en donde también la revelación de Dios vive, riñe contra esta naturaleza única de la revelación histórica en Jesús y sus primeros apóstoles. Montano otra vez, con sus tantas apropiaciones por muchos movimientos neopentecostales y algunos pentecostales, ¿no? Aunque con ellos también hay que tener mucho cuidado, porque obviamente hay muchos hermanos pentecostales que no se adhieren a este tipo de abuso, pero que existe la tendencia a eso, es obvio. Inclusive una tendencia que puede llegar a confundir a grandes mentes, como fue la de Tertuliano, ¿verdad? Tertuliano, el gran teólogo latino, africano, que termina convirtiéndose al montanismo. Eso debe decirnos a nosotros bastante del poder de la herejía. Si pasas mire, estoy tratando de hacer un resumen de las herejías más importantes de la
Después debemos hablar, por supuesto, del Uf, modalismo que ya es una herejía trinitaria, ¿no? sí. El ¿Qué? modalismo es una herejía identificada por la Iglesia Católica antigua, ese modalismo se parte en dos tipos, ¿no? El monarquiano y el sabeliano. Mm, El monarquiano es aquel que presenta a un solo Dios con, con caras de Padre, Hijo y Espíritu, siendo él ujú, el mismo. Es monarquiano en el sentido, se le llama monarquiano porque quiere defender la monarquía del Padre ujú, y hacer que las otras dos personas sean subordinadas ujú. al Padre de esa manera. Eh, el modalismo también es sabeliano y Sabelio es el que enseña que Dios es uno solo, pero que como que va pasando por facetas, ¿no? En el Antiguo Ah, Testamento es el Padre, en los Evangelios es el Hijo y el Espíritu Santo es en las cartas y el Apocalipsis. Esta es una herejía que la iglesia ha batallado no solo desde Nicea y Calcedonia, ya en los padres apostólicos miramos la insistencia de que, de que Dios es un Dios en el que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera distintiva. Entonces, obviamente nosotros, Bruno, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero mirar cómo los mismos padres apostólicos esta mañana, por ejemplo, ayer y hoy estoy mm, reestudiando a los padres apostólicos, leyendo a Barnabás, por ejemplo, a Bernabé sería y a Ignacio, ¿no? Es mm, increíble cómo estos padres apostólicos, siglo segundo, temprano siglo segundos, hablan con afirmaciones categóricas acerca de la identidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino usando la misma terminología de Nicea y de Calcedonia, pero sí son bastante claros. Por eso la herejía que aparece en Sabelio se va a rechazar. mm. Este modalismo se rechaza. Arrio también, el arrianismo es herejía. Arrio es el tatarabuelo de los testigos de Jehová. Para decir algo, ¿no? Claro, claro. Y por más difícil que sea entender algunos estos, eh, debe reconocerse que cuando Arrio en el siglo tercero, ¿no? Aparece a los alrededores de Nicea y Atanasio, la lucha más importante para el cristianismo aquí contra esta herejía es evitar que la filosofía del séculum en ese tiempo, en el mundo, en ese tiempo, se tragara la teología cristiana. Mm, Arrio ha querido adoptar la filosofía neoplatónica de una manera descarada para describir la esencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Iglesia Católica antigua lo rechaza, eh, pero otra vez el poder de la herejía se deja ver durante ese tiempo. mm. Hubo un momento, dice Justo González en su libro, en el que todo el mundo despertó siendo arriano. Y, y eso es terrible, pensar que eso podría haber pasado, porque ahí sí hubiera tenido razón el escritor del Código Da Vinci diciendo que los, digamos, el pensamiento griego se había chupado a la teología cristiana. Mm, Nicea, la Iglesia Católica antigua, rechaza a Arrio junto con Atanasio, los rechaza tremendamente y en su lugar va a colocar una declaración de fe que desde ya hacía algún tiempo, antes de Nicea, por supuesto, ¿cuánto
cuánto exactamente los historiadores no pueden decirnos. Mm, Pero la definición de Nicea no es otra cosa sino una elongación, una prolongación, una explicación, una clarificación del famoso credo de los apóstoles, que se divide en los tres artículos de la Trinidad. mm, Padre, primer artículo; Hijo, segundo artículo; y Espíritu Santo, tercer artículo. El credo de Nicea, entonces, habla sobre estos tres artículos y en este sentido nos ayuda a entender también para el futuro a qué podríamos llamar herejía, porque si te desvías de lo que está ahí, de estas tres artículos que son sólidamente bíblicas, cualquiera que mm. los lea se dará cuenta que tiene el respaldo del Nuevo Testamento increíble. Cada línea de esta definición y de este credo de Nicea lo respalda. Eh, ya casi el tiempo se nos va, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Sí, solo iba a decir que, o sea, todo lo que dices obviamente es absolutamente correcto. Solo hay algunos que dicen, y esto viene de, bueno, hay dos cosas, ¿no? Lo que Ujú, comentabas del modalismo, solo quiero recalcarlo, porque hay mucha gente que dice, porque hay una vertiente del modalismo, como lo has comentado, ¿no? Que afirma que Jesús es Dios. Y dice esta distinción que algunos hacen para ser políticamente correctos, cosa que yo detesto, que es, hay cristianos trinitarios y no trinitarios, ¿no? Digo, no, si no crees en la Trinidad, estás afirmando una herejía y consecuentemente es una secta. sí, Y últimamente eso implica que no eres cristiano, sí, así de sencillo. sí. Pero a veces se intenta minimizar el tema como, no, pero yo sigo que Jesús es Dios. Sí, pero estás creyendo en un Dios distinto. Por lo Es tanto, unitario. Sí, exacto. el solo Jesús, ¿no? El solo Jesús, sí, el solo Jesús, que está presente en varios círculos pentecostales, no en todos. Sí. Una vez me preguntaron si, una vez me dijeron, la mayoría de pentecostales son unicitarios. Y dije, ¿y de dónde sacó ese número? Porque Ujú, me encantaría ver la encuesta ujú, que has hecho o de dónde la has sacado, ujú, ¿no? ujú. Yo, por puro gut feeling, tengo en la cabeza que son una minoría. De hecho, en Lima, mi iglesia tiene relación cercana con varias iglesias pentecostales de Centroamérica. Sí, Ninguna es unicitaria, por eso claro, que para mí fue algo nuevo encontrar esto claro. con el tiempo. Pero la gravedad está ahí, ¿no? En que fundamentalmente es otro Dios. Sí, Sí, si dices que Jesús es Dios, ok, pero te falta el resto de la afirmación bíblica. Y lo otro que iba a decir es, todo lo que dice sobre Nicea es absolutamente correcto, obviamente, y está sobre la base bíblica. Pero hay quienes dicen, no, es que en Nicea se tergiversó el tema, ¿no? Y en la época de los apóstoles no entendían la Trinidad. Sí, el término está fuera del texto bíblico, lo hemos dicho una y otra vez. La palabra Trinidad no está en el texto bíblico, pero esto no supone un problema porque el contenido está claramente ahí, ¿no? sí. Entonces, Nicea, el credo apostólico, todas son herramientas humanas, falibles, sí, pero cuando vamos al texto bíblico, el tema está ahí. Entonces, y para redondear, claro, una herejía es eso, ¿no? Una herejía es la negación de una verdad fundamental basada en el texto bíblico y la negación deliberada, ¿no? No es Sí. un, oye, no, yo no entendía bien esto. Perfecto, no hay problema. Hay quienes me dicen también, oye, yo no entiendo bien la Trinidad. Está bien, no hay problema. A todos vamos a lo largo de nuestra vida ir comprendiendo varias cosas y nunca la comprenderemos enteramente. Pero no estás negando deliberadamente una verdad bíblica, ¿no? Lo que ya pasa a ser problemático, insistiendo en que estás en lo correcto cuando el texto bíblico claramente enseña otra cosa. Sí, y luego cada vez que escucho a personas hablar como estas que dices que te hablan o que Ujú. has escuchado, Mm, me doy cuenta que muchos de ellos simplemente no han leído esto no. de lo que hemos hablado. Es decir, lea Nicea, por favor. Cuando alguien dice, es que estos cambiaron, ¿dónde? Lea. ¿A qué te referís? Dame ejemplos concretos donde Nicea ha cambiado lo que dice el texto bíblico propiamente. Sí, es cierto, va a ocupar alguna que otra palabra, como acabas de decir, que no aparece directamente en el texto bíblico, pues no podía ser de otra manera,
Pero si lo estudias a conciencia y de verdad te das cuenta que inclusive el hecho de ocupar ese tipo de palabras es para protegernos en contra de aquellos que la estaban ocupando mal, que estaban ocupando cierto tipo de palabras para cargarlos con pensamientos que no se encuentran en la escritura. El caso de Arrio en relación con Nicea, ¿no? Esto de que Jesús es el demiurgo, por ejemplo, o el deutero Dios, el segundo Dios del testigo de Jehová también. Esto es puro arrio y puro neoplatonismo, y la iglesia en Nicea encuentra ahí una violencia en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento, y por eso en su declaración tanto en Nicea como en Calcedonia vas a encontrar que insisten, siguiendo a los padres, siguiendo a los profetas, afirmamos tal cosa, y afirma la doctrina de la Trinidad, afirma al Padre diferente e inseparable del Hijo y del Espíritu. Estas son verdades que deben de defenderse, porque a estas personas les costó sangre, les costó vida, y por supuesto era parte de su tarea como hijos de Dios, que muchos de nosotros hemos recibido un cristianismo bastante, eh, como se dice aquí en algunos círculos de los estados, ¿no? De una teología para teólogos con brazos, ¿verdad? Sillas con brazos. Ah, yeah. Armchair. Armchair. Armchair sí, estos que se ponen a reflexionar así solamente. Ninguno de estos hombres de la Iglesia Católica antigua tuvo ese lujo. Y sí nos ayudaron a nosotros a mirar las complicaciones mira, solo déjame mencionar, porque el tiempo prácticamente ya se nos fue. Ya sí. Yeah. Si quieres volvamos, porque me faltan todas las herejías del tiempo de Calcedonia. Por ejemplo, ahí hay varias de estas teologías, de estas herejías mencionadas. Ahí faltan Nestorio, Apolinario, Eutico, faltan las herejías de los novacianos, por ejemplo, o de los donatistas, por ejemplo. Aquí hay herejías en la iglesia antigua que la iglesia misma nos ha ayudado a identificar. Y cuando alguien me dice, ¿y qué es una herejía? Pues mira, lee la escritura, lo que hemos hecho, tratado de explicar escrituralmente, lea la Iglesia Católica Antigua y date cuenta que te ha provisto de un catálogo de las más importantes herejías que han existido, el gnosticismo, digamos, estas teorías cristológicas y trinitarias, todo tipo de cosas raras, eclesiológicas, estas teorías de la disciplina, te ha provisto y sobre ese conocimiento sólido es fácil extrapolar ciertos movimientos que hoy en día pululan y que tienen características muy parecidas. Una de las cosas, y quizás con eso deberíamos dejar a nuestra audiencia, Bruno, en virtud de que no queremos cansarlos, es que la iglesia primitiva o iglesia católica antigua es, aun cuando no lo dice de manera expresa, porque no es, digamos, uno de las batallas más fuertes, aunque sí fue fuerte, es el asunto de la bibliología, ¿no? La bibliología es una de las áreas que aparecen en este tiempo para ayudarnos a identificar una herejía. La canonización de los libros bíblicos, este trabajo abundantísimo de separar, de reconocer los escritos apostólicos, proféticos apostólicos de los falsos libros, de los apócrifos y de los pseudoepígrafos, aquellos que decían ser escritos por apóstoles y no lo eran. Ese es un trabajo gigantesco que la Iglesia Católica antigua
hizo para nosotros, identificando a esa enorme colección de evangelios y hechos gnósticos de Nag Hammadi, por ejemplo, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás. Estas son herejías que se señalan ahí, que todos los evangélicos hoy en día, hijos de Dios, deberíamos conocer como algo que, como yo te lo he dicho varias veces, a mí me parece que la archi secta contra el que el cristianismo ha batallado por 2000 años es el gnosticismo, porque da todo tipo de variedades en términos de herejía, la separación del cuerpo, del alma, la identidad del ser humano, no basada en esa unidad multifuncional de cuerpo, alma, espíritu, conciencia, mente. Por ejemplo, es lo que hoy en día la iglesia está batallando contra toda esta ideología de género en donde las personas pueden cambiar su identidad porque su cuerpo es una cosa y su mente es otra. Eso es puro gnosticismo hereje del que bien podríamos aprender un montón de la iglesia católica antigua en personajes como Ireneo de León, un gran pastor francés, ¿no? Que nos enseña mucho. Y lo hacen a través de descartar, seleccionar, decir esto no, esto viene del siglo II, siglo III, no tiene ninguna comparación con los escritos apostólicos del siglo I. La afirmación, Bruno, bibliológica de creemos, la insistencia en la prioridad de la fe sobre las obras, por ejemplo, es algo que ya se nota en esta iglesia católica antigua y que más adelante la iglesia católica romana va a abandonar prefiriendo una especie de semipelagianismo, en donde los mismos padres apostólicos, hoy, por ejemplo, leer a Ignacio y leer cuáles son los elementos fundamentales de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor, es increíble. Es decir, y todo sacado de la prioridad que se le da a la confesión que la traemos de lo que los profetas y los apóstoles nos enseñaron. La Iglesia Católica Antigua se define, diría yo, como universal, católica, y apostólica, no porque tenga una continuidad que se pueda probar generalmente a través de una línea ininterrumpida de obispos, sino porque la naturaleza de su enseñanza se basa en aquellos documentos proféticos apostólicos. A eso se le reconoce como apostolicidad. La iglesia es apostólica en virtud que depende de la escritura. Una secta generalmente abandona esto y coloca otro tipo de literatura, como los gnósticos, como las sectas contemporáneas, la perla de gran precio de los mormones, o los escritos y las visiones de tantos de estos protosectarios y sectarios espiritualistas de nuestro tiempo, ¿no? Muchos de ellos neopentecostales, pero no todos, por supuesto. Sí, sí. Mira, creo que es una buena idea para redondear y cerrar. Creo que si algo podemos decir es invitar a que vayan al texto bíblico, como has dicho, que creo que es algo que a veces no tenemos siempre tan presente. La mayoría de sectas, si es que no todas las sectas modernas, son un reempaque de sectas antiguas, de ideas, de herejías antiguas. Y podemos apoyarnos en la escritura y debemos apoyarnos en la escritura para distinguirlas y denunciarlas sin temor alguno, sin titubear, nuevamente, sobre temas fundamentales. No estamos hablando de prácticas secundarias, de temas fundamentales. Sí. Así que... Y mira, quizás no me quiero ir sin mencionar esto que se me había olvidado, porque a lo mejor vamos a volver porque hay tanto detalle aquí. Por ejemplo, una de las cosas que no hicimos ahorita, pero el tiempo se nos ha ido, es otra vez
¿qué hacemos con nuestras propias diferencias? ¿No? Hay diferencias Sí, minúsculas, hay el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. y que, porque sí, tenemos diferencias y eso no debería ser por sí mismo un elemento de vergüenza. A Mm, veces se ha querido ver así, y lo cual no debe ser así. mm, En la Iglesia Católica antigua, como varios expertos y varios estudiosos lo han notado, existen diferencias. ujú, Existen diferencias que no se consideran herejías. mm. Una de ellas, por ejemplo, proviniendo de rescatada, quizás subrayada, entre otros, por este famoso Thomas Oden, del que ya hemos hablado en el pasado, Sí, sí, sí. si Classic alguno quiere Christianity. verlo, es el área de la escatología. Mm, Tiene en esta teología sistemática que les enseño aquí, esta teología sistemática es importante porque trata de buscar esa unidad, esa ortodoxia original, y la busca principalmente no solo en el texto bíblico, sino en esa iglesia católica antigua, mm, en donde encuentra precisamente esos elementos centrales de los que hemos hablado en los credos, en el credo de los apóstoles, credo de Nicea, credo de Calcedonia, donde están distinguidas las cuestiones elementales de la fe cristiana. Y al final del libro, con todo, hace una descripción de la escatología. Y en la escatología él habla de que la Iglesia Católica antigua hay cierta pluralidad de acercamientos, ¿no? mm, Y que no por eso se consideran herejes. ujú, Por supuesto, en esos primeros 5 siglos aparece el amilenarismo, cierto tipo de postmilenarismo también, y el premilenarismo. En lugar de mirarse hoy en día, quizás solo a nivel de introducción debería decirse esto, que si eres un milenario, eres un hereje; si eres un postmilenario, eres un hereje; o si eres un premilenario, eres un hereje. En lugar de hacer esto, reconozcamos que hay diferencias dentro del cristianismo, que son diferencias hasta cierto punto saludables, que nos distinguen de escuelas, pero que no nos deberían separar. Algo que Oden no hace y que nosotros sí queremos hacer es recordarles a nuestra audiencia que la mayoría, si no todos, los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles, eran premilenaristas, y que el amilenarismo se va cuajando más o menos a final del siglo tercero, en el siglo cuarto, con teologías como las de Orígenes y las de Agustín, por supuesto. mm. Sí, sí, sí. Ahí veremos quién llega hasta este punto del video y veremos qué Ya se comentar. durmieron, creo yo, Ya aquellos, sé. pero ni modo. No, no, todo bien. Sí, sí, va a tocar hacer como, y esta es un poco la idea, ¿no? Tener material para luego, o ideas para luego hacer episodios sobre nestorianismo, ¿no? Hace poco se le acusó a algunos pastores de nestorianos y a otros de marianistas, y eso es algo interesante siempre. Pero sí, para resumir o para ya cerrar, diré como siempre, gracias, gracias si se quedaron hasta acá, gracias por escuchar, por vernos. Dios mediante estaremos aquí también la próxima semana y como siempre, hasta luego y bendiciones.